Bien, bienvenidos nuevamente. Esperemos que se vayan conectando los chicos. Aquí ya tenemos conectándose todos. Bien, los recibimos a todos, a todos, a todos. Bien, entonces, mientras se van conectando los demás compañeros, vamos a entender que un acto jurídico, un contrato, es nulo cuando ese acto, ese contrato, no contengan todos los requisitos que exige la ley. Así de sencillo. ¿Ya? La doctrina civil, que se une con la doctrina procesal civil, cuando habla de nulidad, que es un instituto que les decía que un pleno campo de investigación, cuando habla de nulidad dice, son nulos todos aquellos actos que no reúnan los requisitos o condiciones que la ley exige y aquellos que de manera especial la ley dispone. Por decirles, en materia procesal, para hacer una comparación, en materia procesal, el no citar, el no hacer la citación a uno de los demandados en un proceso es causal de nulidad procesal. ¿Por qué? Porque al no haberlo citado, ¿sí? Al no haberlo citado, le estamos privando de defensa, estamos vulnerando el derecho a la defensa. ¿Se dan cuenta? En procesos. Entonces, el que no ha sido citado de manera legal, de manera formal, independientemente de la etapa en la que el proceso se encuentre, plantea una nulidad de citación o notificación y lo baja el proceso hasta la notificación que le tocaba que le hagan a él. ¿Por qué? Porque todos los demás actos que se han generado procesalmente a raíz de una mala citación son nulos. ¿Se dan cuenta? Son nulos. ¿Ya? A ver, los voy a recibir a los otros chicos más. Permítanme un minutito. Entonces, esa es la relación también con los actos jurídicos, ¿ya? Con los actos jurídicos, con los contratos, porque el contrato es un acto jurídico, es un acuerdo de partes, nunca se olviden de la noción del contrato. Hay contrato cuando hay acuerdo entre dos o más partes, cuando dos o más partes se ponen de acuerdo para crear, modificar o extinguir una relación jurídica, ¿cierto? Entonces, voy a hablar de nulidad y automáticamente voy a asociarlo con cero, ¿ya? Voy a asociarlo con cero y voy a definir que el cero no tiene ningún valor legal, ¿cierto? Eso es lo que voy a hacer. Y si no tiene ningún valor legal, no sirve. Pero más allá, como futuro colega, voy a definir a la nulidad como una forma de ineficacia de un acto jurídico o contrato. ¿Por qué? Porque en ese contrato no han concurrido los requisitos exigidos por ley. No he cumplido, no se ha cumplido con los requisitos. Y si se ha cumplido, uno de estos requisitos puede ser ilícito, como el tema del objeto y la causa. ¿Sí? Y si no se ha cumplido con los requisitos y las condiciones necesarias para validar legalmente un contrato, estoy hablando de nulidad. Ah, pero me voy más allá. Cuando hablo de anulabilidad, estoy hablando también de otra forma de ineficacia de los contratos,
¿cierto? Pero donde concurren todos los requisitos y hay un vicio pequeñito, que puede invalidarlo, pero puede subsanarse y puede confirmarse. ¿Ok? Bien, vamos a ver las diferencias en 2 minutos, por favor. Y con esto pasamos a ver las otras y después las causales. Permítanme 2 minutos para ver las diferencias entre nulidad y anulabilidad. Voy a dar paso al sonido del documental y voy a silenciar mi micrófono. El testamento adolece de nulidad cuando desde su origen tiene vicios de tal naturaleza que produce la invalidez del acto. En caso de nulabilidad, aun cuando le falten requisitos, el testamento sigue siendo válido mientras no se declare su nulidad. Hay nulidad en los supuestos en los que el testamento no produce ningún efecto, así en los casos de falta de capacidad, ilicitud y defectos de forma. Es anulable el testamento cuando produce sus efectos mientras no sea impugnado. Así ocurre en los casos de vicios de la voluntad. En caso de nulidad, se ejercita por los que tengan derecho a la herencia, ya que es un derecho privado y su ejercicio depende de la iniciativa de los que pueden tener interés en la declaración de nulidad. En cambio, en la acción de anulabilidad solo puede ser ejercitada por la parte interesada conforme al artículo 222 del Código Civil. No podrá accionar por anulabilidad del testamento quienes hayan ejecutado voluntariamente el codicilio según el artículo 812 del Código Civil. El plazo máximo para accionar legalmente es de 10 años. En caso de nulidad, en caso de anulabilidad, prescribe los 2 años según el artículo 2001, inciso 4 del Código Civil. En caso de la nulidad, se adolece de defectos graves, no genera efectos jurídicos y no es susceptible de ser subsanado mediante la confirmación del agente que lo celebró. En el caso de la anulabilidad, genera efectos que pueden ser declarados nulos en caso de una sentencia judicial que lo estime así, o pueden ser declarados válidos en caso de que el agente lo confirme. Con respecto a los casos genéricos de nulidad, estos se encuentran taxativamente expuestos en el artículo 219 del Código Civil. En los casos genéricos de anulabilidad están preceptuados en el artículo 221 del Código Civil. Cada uno cuenta también con casos específicos. Por ejemplo, en el caso de nulidad tenemos el artículo 808, que se da cuando el testamento es otorgado por incapaces menores de edad o por mayores enfermos mentales cuya interdicción ha sido judicialmente declarada, entre otros que podemos visualizar. En el caso de la anulabilidad tenemos casos específicos, por ejemplo, en el artículo 209, cuando hay error en la declaración sobre la identidad. Gracias. Bien. Las diferencias son marcadas. Ahora, veamos en nuestro caso. ¿Qué dice el Código Civil en relación a las causales de nulidad? 549, imagino que lo tienen en la mano, ¿cierto? ¿Qué dice para la nulidad? Dice, por faltar en el contrato, ¿sí? Por faltar en el contrato, el objeto o la forma prevista por ley como requisito de validez. Entonces, un contrato es nulo cuando falta el objeto y cuando falta la forma. Cuando falta la forma, típico ejemplo, anticrético. La ley dice que el contrato de anticrético por la forma debe hacerse en documento público y lo hago en documento privado, no sirve. ¿Sí? El objeto. ¿Cuáles son los 2 requisitos que el objeto, fuera de ser requisito, también debe cumplir? Ustedes han contestado en el examen. Debe ser lícito y debe ser realizable. Perfecto. Si falta el objeto o el objeto no cumple con sus 2 otros requisitos, ¿el contrato será válido? ¿No? No va a ser válido. No, doctor. ¿Cierto? Causal de nulidad, 549, numeral 1. 2. Fíjense, reitera, por faltar en el objeto del contrato los requisitos señalados por ley. ¿Y cuáles son estos requisitos? Nuevamente, debe ser lícito y debe ser determinable o realizable. ¿Sí o no? Numeral 2. Numeral 3.
por ilicitud de la causa. Claro, la causa es un requisito del contrato. Y si es ilícita, no puede contar como requisito. ¿Sí o no? Causal de nulidad. 4. Sí, doctor. Aquí viene uno de los vicios del consentimiento, pero específico. Por error esencial. No olvidemos que los vicios del consentimiento son error, violencia, dolo. El error se clasifica en 3 clases: error esencial, error sustancial y error de cálculo. Es causal de nulidad cuando concurre el error esencial sobre la naturaleza o sobre el objeto del contrato. Entonces, cuando concurra un error esencial que tiene que ver sobre la naturaleza del objeto, porque el error sustancial tiene que ver con la cualidad o la identidad de las personas. El error esencial tiene que ver sobre la naturaleza del objeto, ¿cierto? Cuando concurra un error esencial, ese contrato va a ser nulo, es una causal de nulidad. Y 5, por las demás, en los demás casos expresados o determinados por ley. Si ustedes analizan los 4 numerales del artículo 549 como causas de nulidad, se van a dar cuenta perfectamente, chicos, que todos hablan ¿de qué? De requisitos del Oh, contrato. ¿Sí o no? sí. De requisitos. Sí. Entonces, volvemos a la definición y decimos, ¿qué es la nulidad? Es una forma de ineficacia de los contratos, ¿sí? Es una forma de ineficacia de los contratos que, por carecer, que no tienen validez legal, quiere decir, por carecer de los requisitos o condiciones esenciales para su validez. Y ahí está el 549, por faltar en el contrato el objeto y la forma, es nulo. Por faltar en el objeto como requisito, los 2 requisitos que debe cumplir el objeto, debe ser lícito, debe ser realizable. Por causa ilícita o ilicitud del motivo, nulo el contrato. Por error esencial sobre la naturaleza o el objeto del contrato. Todos hablan de los requisitos. Entonces cuadra perfectamente con la noción o definición de lo que es la nulidad. No se cumplió con los requisitos, por tanto, ese contrato o acto jurídico no tiene valor legal y se da el tratamiento como si nunca hubiera nacido, como si nunca hubiera existido a la vida jurídica. ¿Verdad? En cambio, la nulidad, llamada también nulidad relativa, la anulabilidad, llamada también nulidad relativa, si bien es un medio, es una forma de ineficacia de los contratos, a diferencia de la nulidad, en un contrato anulable sí concurren los requisitos que la ley establece. Están los requisitos que la ley establece. Pero hay un vicio, hay una hormiguita, un bichito que puede crear su ineficacia legal, que puede generar. Pero este es subsanable, es decir, se puede arreglar. Y ese arreglo, esa subsanación puede confirmar el contrato. ¿Qué quiere decir? Puede ratificar su validez legal. El artículo 554 que ustedes tienen en su Código Civil, de forma clara establece cuáles son las causales de anulabilidad. ¿Y cuáles son? Fíjense, anulabilidad. Fíjense, por falta de consentimiento para su formación. Entonces el consentimiento es un requisito del contrato. Pero fíjense que su falta no está como causal de nulidad, está como causal de anulabilidad. ¿Por qué? Porque se puede subsanar. ¿Sí o no? Se puede subsanar. Entonces, y vamos a ver más adelante qué tipo de error está como causal de anulabilidad, porque ya sabemos que como causal de nulidad está el error esencial. Ojo, el error esencial. Bien, primera causal de anulabilidad,
falta del consentimiento para su formación. 2, como anulabilidad, por incapacidad de una de las partes contratantes. En este caso, la persona capaz no podrá reclamar la incapacidad del prohibido con quien ha contratado. Segundo requisito que se puede subsanar, ¿cierto? ¿Por qué? Primero, todos sabemos por regla que los menores de edad no pueden contratar, porque es un requisito para la formación de un contrato tener la capacidad. La incapacidad de una de las partes, y en este caso la persona que sea capaz, no puede reclamar, dice, la incapacidad del prohibido con quien ha contratado. ¿Puede subsanarse? Sí. Puede subsanarse cuando la persona que se considere capaz y que sea parte, como decía el documental, propietario, tener el poder de disposición del bien, dice, bueno, yo voy a firmar porque yo también soy propietario y voy a subsanar esto. Por eso se alega como causal de anulabilidad. 3, porque una de las partes, aún sin haber sido declarada interdicta, era incapaz de entender de querer o entender en el momento de celebrarse el contrato. Ahí hemos visto que el mismo Código Civil establece que a qué se refiere una persona incapaz de querer entender, de querer y entender en el momento de suscribir el contrato. A una persona o que estaba en estado de ebriedad o con la afectación de alguna droga o sustancia. Es capaz jurídicamente, consciente, no ha sido declarada interdicta, pero en el momento de firmar el contrato ha sido drogada, estaba ebrio o algún efecto o bajo algún efecto de alguna sustancia o droga. Se puede subsanar, claro, cuando se le pase la borrachera, cuando se le pase el efecto y pueda decir, no hay problema, sí lo firmo, o pueda decir, no lo firmo. ¿Cierto? Entonces es subsanable, es confirmable. Fíjense la cuarta, por violencia, dolo o error sustancial. Ahí están los otros vicios del consentimiento. Por violencia, dolo, error sustancial, porque el esencial es causal de nulidad. Sobre la materia, ¿ves? O sobre las cualidades. El error esencial versa sobre la naturaleza del objeto. El error sustancial versa sobre las cualidades del bien de la cosa. 5. Por error sustancial sobre la identidad o las cualidades de la persona, como les había dicho. Y el 6, en los demás casos determinados por ley. ¿Se dan cuenta? Si ustedes analizan cada una de estas causales de anulabilidad previstas en el artículo 554, ¿sí? Se van a dar cuenta, haciendo un análisis, ¿se puede subsanar? ¿No se puede subsanar? Sí, creo que sí. Si es un error sustancial sobre la cualidad del bien o de la cosa, hago una minuta o un documento de aclaración donde aclaro la cualidad de la cosa. No había sido un auto color beige marca Chevrolet, había sido un auto color negro marca Peugeot. Se aclara, ¿cierto? No había sido Aníbal Capriles Guzmán, había sido Aníbal Gonzalo Capriles Guzmán. Y ahí estoy aclarando la identidad o cualidad de la persona. ¿Se dan cuenta? Por eso dice la anulabilidad. Si bien es un medio de ineficacia de los contratos, ¿sí? En estos contratos o actos jurídicos concurren los requisitos. Están los requisitos, pero pueden adolecer de un vicio. Por eso es muy importante, y ustedes no me van a dejar mentir, en tema de contratos, en tema de procesos, ¿cierto? Hasta para prueba testifical, chicos. Si yo me llamo Gonzalo Federico Tomás Frías González, y todos me conocen como Gonzalo, ¿no ve? Gonzalo Frías González, Gonzalo Frías González. Y mi nombre se consigna como Gonzalo Frías González. Y cuando yo presento mi cédula, había sido Gonzalo Federico Tomás Frías González. ¿Me van a observar o no me van a observar? Sí, doctor, Y eso, porque Pero claro, quizás porque van a considerar que es otra persona.
Exactamente. Hay un error sustancial en la identidad de la persona. Y de eso los abogados estamos atentos, especialmente cuando hay declaración de testigos, por decir, y mucho más en contratos, pues. Incluso el carnet había sido 3723013, Cochabamba. Y en el memorial han consignado 3723003. El juez, por no viciar de nulidad del proceso, dice, se pone en consideración de la parte contraria este error sustancial. Tiene la palabra. Señor juez, toda vez que el proceso debe ir dirigido lo más saneado posible, solicitamos que no se tome la declaración del testigo porque hay un error sustancial en la numeración de su cédula. Se tiene presente, por tanto, no se tomará la declaración del testigo. ¿Por qué? Porque puede viciar de nulidad. ¿Cierto? ¿Es subsanable eso? Sí. El mismo juez lo determina. No se va a tomar la declaración del testigo por el nombre o por el número, sin embargo, podrá solicitar con memorial subsanando este aspecto. ¿Está validando o no está validando el acto? Está validando. Sí, doctor, está validando. Esa es la anulabilidad. En cambio, la nulidad, sencillo. No cumple con los requisitos que la ley establece, no tiene, por tanto, valor legal. Adiós, hasta luego. Listo. No sirve, no tiene valor legal. ¿Listo, chicos? Hasta aquí. Sobre la nulidad y anulabilidad. No interesa si esta clase me la tomo para las dos figuras. Tenemos una reposición mañana donde con calma podemos analizar la rescisión y la resolución del contrato. Hasta aquí. ¿Alguna duda? Con toda confianza pregunte. Sí, doctor. Adelante. La duda que me cabe, bueno, las dos acciones tienen que ser declaradas por el juez, o sea, identificadas. Y entonces yo digo, ¿cuál sería en cada caso lo que usted nos dijo? Interés legítimo sería nulidad, y en la nulidad, ¿qué sería? También es interés legítimo. Muy ahí, bien. Esto, ¿qué personas tienen? Sí. Ya, perfecto. Vayamos por la nulidad. Muchísimas gracias por la pregunta. Vayamos por la nulidad. Resulta que el año 2010, no vayan, 2010, a ver, vamos a utilizar de la pantalla. Sonia Núñez le vende un terreno a Juan Carlos Tribeño. ¿Ya? Le vende, vamos a ver, no han concluido los requisitos, la causa y el objeto. Le vende con un documento fraguado. El objeto, la causa están viciados, pero no sabe. Sonia sabe, pero lo vende. Le vende el terreno a Juan Carlos. Juan Carlos, como nuevo comprador y propietario, hace su cambio de nombre, ¿cierto? Hace su cambio de nombre. Le dan el cambio de nombre, registra en derechos reales, y Juan Carlos le vende a Marcela años posteriores. Pero ese contrato ya nació con una nulidad cuando Sonia le vende a Juan Carlos. Resulta que después de que Juan Carlos le vende el lote a Marcela, aparece el señor Andrés Canaviri y se sorprende y dice, ¿y usted quién es? Está en mi terreno. Yo me he comprado este terreno, señor. Aquí están mis papeles. ¿Cómo que sus papeles? Yo tengo los originales, los auténticos son los míos. Ah, no sé, a mí me han vendido, yo tengo los papeles y usted no puede venir a reclamar. Andrés hace las averiguaciones y sacando documentación por decirles, y este es un caso real, ¿no? Sacando las documentaciones de derechos reales, identifica dónde está el acto anómalo, además ilícito, pero dónde está la nulidad. Y dice, esta señora Sonia Núñez es quien ha vendido con un título fraguado. No sé si le han engañado también a ella o ella ha engañado, pero desde este año es que se identifica este vicio de nulidad. ¿Por qué? Porque no hay requisito legal en el contrato que le ha firmado doña Sonia a don Juan Carlos.
La causa era ilícita, el objeto era ilícito, porque el documento era falso. Bien. En este ejemplito, Sonia le vende a Juan Carlos le vende a Marcela. El vicio de nulidad se identifica cuando Sonia le vende a Juan Carlos. Don Andrés Canaviri va a iniciar un proceso de nulidad de transferencia, nulidad de escritura pública y nulidad de registro en derechos reales. ¿Cierto? Bien. Identifiquemos quiénes son las personas perjudicadas en este negocio jurídico. Marcela, ¿es perjudicada o tiene un interés legítimo? Perjudicada. Perjudicada. Ella ha pagado. Le ha pagado a don Juan Carlos el costo del lote. Juan Carlos, ¿tiene un interés legítimo o también es un perjudicado? Yo creo que es perjudicado también. Perjudicado, porque le ha comprado a doña Sonia, ¿cierto? Don Andrés, ¿es perjudicado o tiene el interés legítimo para demandar la nulidad? Y el interés legítimo. Tiene el interés legítimo porque este señor no les ha firmado ni contrato a Sonia, ni contrato a Juan Carlos, ni contrato a Marcelo. Pero tiene un interés legítimo para declarar la nulidad porque va a hacer caer la transferencia de Marcela, la transferencia de Juan Carlos hasta el contrato de Sonia. ¿Quién puede demandar la nulidad? ¿Quién tiene interés legítimo o quien está perjudicado? El interés legítimo. El que tiene interés legítimo porque con hacer caer todas estas transacciones va a recuperar lo que él considera que es su propiedad. Por eso el Código Civil, y gracias Ana por tu pregunta, muchas gracias. Por eso la nulidad, primero que en nuestra legislación civil es imprescriptible. ¿Se dan cuenta de cuántas manos va a recuperar don Andrés Canaviri su derecho propietario? Y los actos se van a retrotraer una vez que el juez declare la nulidad, va a caer el negocio de Marcela con Juan Carlos y de Juan Carlos con Sonia y se va a retrotraer que todo esto que han hecho no sirve y va a venir hasta acá, donde está la manito. A eso se llama, se retrotrae hasta la fecha en que se generó la nulidad. Todo esto que han hecho no sirve, se cancela, se anula, se declara nulo. ¿Quién tiene el interés legítimo para que todo esto caiga? Andrés. Él no ha sido perjudicado de manera directa porque no ha comprado, no ha vendido algo trucho. No. Él es el dueño y está solicitando que todos estos actos jurídicos sean declarados inexistentes, sean declarados nulos y se retrotraiga el efecto hasta donde su derecho estaba reconocido por ley. ¿Cierto? Por eso es que el Código Civil prevé, es imprescriptible. ¿Quién está legitimado para demandar? Quien acredite y tenga interés legítimo en que todos esos actos sean declarados nulos. Creo que la confusión estaba entre quiénes son los perjudicados y quién es el que va a tener interés legítimo, ¿cierto? Ahora está aclarado. Y le daba las gracias a Ana María, ¿por qué? Porque eso nos permite hacer el análisis, ¿cierto? Con el ejemplo. Y del análisis, fíjense ustedes, se han dado cuenta quién es el que tiene interés legítimo para demandar una nulidad. ¿A quién le interesa hacer caer todos estos actos como nulos? A Andrés Canaviri. Él tiene el interés legítimo. ¿Quiénes son los perjudicados? A Marcela, Juan Carlos. Ellos podrán demandar algo. Marcela con seguridad que le va a demandar a Juan Carlos. Y Juan Carlos con seguridad que le va a demandar a Sonia. Pero en otro proceso. ¿Cierto? En otro proceso. Ahora, hablemos de la nulidad. El código dice que la nulidad prescribe a los ¿cuántos años? 10. La anulabilidad. 10 años. La anulabilidad, 2 años.
Refresquen cabecitas, refresquen cabecitas. La anulabilidad, ¿cuántos años prescribe? No 2 años, si no me equivoco, ¿no? La anulabilidad, la que no prescribe es la nulidad. Y la anulabilidad, 2 años, doctor. ¿seguro? No son 5, por si acaso. Y la acción Sí, rescisoria, doctor, eran 5. 5 años. Ahora, ¿quiénes están legitimados para demandar anulabilidad? ¿La persona que tenga y acredite interés legítimo o las personas perjudicadas? En este caso serían perjudicados. Exactamente, las partes del contrato. ¿Acaso en el caso de nulidad, Andrés ha sido parte en los contratos de Sonia, Juan Carlos, Marcela? ¿Ha sido parte? No, no ha sido. Pero tiene el interés legítimo y acreditado para poder demandar. En cambio, en la anulabilidad, como el contrato ha nacido con todos los requisitos de ley, pero hay un vicio que le va a perjudicar a una de las partes que ha firmado un contrato donde habían los requisitos, ¿quiénes están legitimados para poder demandar la anulabilidad? Las partes del contrato que se sientan Del contrato. perjudicadas. Ah, ¿Se dan cuenta? claro, claro, sí, sí, hay diferencia. ¿Cierto? Entonces, esa es la manera de hacer el análisis, chicos. No es lo mismo, se han dado cuenta, en la nulidad. Andrés no participa, no es parte de ningún contrato, absolutamente, pero tiene el interés legítimo acreditado. Un ejemplo real les pongo. El año 79, don Marcelino Torres, como miembro de las Fuerzas Armadas y de Ansclapol, recibe de Ansclapol, se compra un lote de terreno, ¿ya? En una zona de Cochabamba. Le hacen la minuta, pero don Marcelino no registra en derechos reales, lo que quiere decir que en registro de derechos reales sigue registrado a nombre de Ansclapol. Perfecto. O Asinalclas, más bien, no es Ansclapol, Asinalclas. Ansclapol es de la policía. Asinalclas. En ese interín, como don Marcelino no registra su minuta de transferencia pagada y todo, el año 82 le vende al señor Epifanio Rodríguez, otro colega, otro camarada. El señor Epifanio Rodríguez hacen la minuta con reconocimiento de firmas que antes se hacía en papel sellado, tampoco hace el trámite, ni le dice a don Marcelino, oye, registra tu derecho para que me puedas formalizar la minuta definitiva. No lo hace. Pasan los años, hasta el 2015. El 2015, el último comprador, don Epifanio, dice, haré el trámite, ¿no?, de mi registro de derecho propietario. Fallece don Marcelino, el que le había vendido, y el terreno seguía registrado a nombre de Asinalclas. Cuando don Epifanio se anima a hacer el trámite de saneamiento de registro de derecho propietario, le piden sacar una partida literal y resulta que el lote ya estaba vendido a otra persona el año 97. Investigando, don Epifanio llega a la notaría, ubica el documento, y cuando pide con orden judicial que se le facilite una copia de la supuesta escritura con la que un señor, a ver, le pondremos un señor Vidal, habría comprado el 97 de Asinalclas, resulta que esa escritura en la notaría donde figura era falsa. Esa escritura se refería a unos terrenos en Tiquipaya. ¿Quién puede demandar la nulidad? ¿Don Epifanio Más. o don Marcelino? ¿Quién tiene interés acreditado legítimo para iniciar una demanda de nulidad? ¿Qué cree? No sé. Asinalclas le vende a don Marcelino. Don Marcelino no registra y le vende años posteriores a don Epifanio y le entrega toda la documentación anterior.
Don Epifanio unos 5 años no registra y después quiere registrar y cuando esté iniciando se conoce, asume conocimiento de que hay un señor Vidal que hubiera comprado el 97 de Asinalcras y ya está registrado con matrícula, con todo. Y cuando hace las averiguaciones de la supuesta escritura con la que Asinalcras le hubiera vendido a este señor Vidal, resulta que esa escritura es falsa, que ese número de escritura le pertenece a una transferencia en lotes de Tiquipaya que nada que ver. ¿Quién tiene el interés legítimo para demandar la nulidad de esa transferencia? Don En este Epifanio. caso, doctor, todos son perjudicados. Don Epifanio, ¿no ve? No se está ubicando. Don Epifanio tiene el interés legítimo para demandar la nulidad. ¿Por qué? Porque le compró a don Marcelino. Cuenta con la escritura de don Marcelino que firmó con Asinalclas. Cuando Pero no lo registró. cuando está haciendo su trámite, se entera que ese lote ya está registrado a otro nombre que supuestamente hubiera adquirido el año 97. Es decir, cuando don Marcelino todavía estaba vivo y cuando don Epifanio estaba por comprar. ¿Quién tiene el interés legítimo para que esa transferencia sea declarada nula? Don Epifanio, ¿cierto? Don Epifanio tiene el interés legítimo. No ha participado de ningún contrato con Asinalclas ni con el señor Vidal, pero ha hecho todo de buena fe y de forma legal, ha comprado. El error que ha cometido es no registrarlo en derechos reales. Entonces, ¿a quién le nace el interés legítimo? A don Epifanio. ¿A quiénes les podría nacer también el interés legítimo para poder demandar la nulidad? A los herederos de don Marcelino. Para la nulidad, fíjense que solamente se requiere acreditar el interés legítimo. ¿Por qué me interesa que la nulidad proceda? Es la pregunta. Por esto y por esto. Y con acreditar el interés legítimo, tiene legitimación pasiva, activa para poder demandar la nulidad. En cambio, en una anulabilidad, definitivamente las partes que se sintieran perjudicadas, las partes del contrato son las que tienen legitimación activa. Ese es el análisis que se debe hacer para poder identificar, pero sobre todo hay que manejar cuáles son las causales de nulidad y cuáles son causales de anulabilidad. Cuando yo identifique si en un determinado acto jurídico o contrato concurren causales de nulidad, por ejemplo, entonces diré quién está legitimado para demandar, quien acredite interés legítimo. Pero si identifico que son causales de anulabilidad, ¿quiénes están legitimados para demandar la anulabilidad? Las partes que se sintieran perjudicadas. Y listo. ¿Se dan cuenta? El día de mañana, chicos, vamos a reponer la clase del día lunes 7 y vamos a ver el tema de la decisión y resolución, que es un tema más sencillo que este de la nulidad y anulabilidad. Y vamos a analizar, para que la idea quede totalmente clara, una sentencia constitucional y un auto supremo sobre nulidad y el otro sobre anulabilidad, para que podamos conocer qué disponen, cómo interpretan, cómo aplican los altos tribunales de justicia en procesos de nulidad y en procesos de anulabilidad. ¿Les parece? Y con eso despejamos toda duda. Está bien, doctor, Muy gracias. bien, doctor, muchas gracias. Bien, Gracias. muchísimas gracias a ustedes, chicos. Estamos llegando al final. Entonces yo a mediodía más o menos les voy a mandar con anticipación la hora para que podamos reponer la clase y ahí reforzamos y terminamos con este tema, ¿ok? Muy bien, doctor, gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Que les vaya bien, chicos. Hasta luego, doctor. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.